Hola, buen día. Soy la alumna Cintia Huelpe Partida Ramírez de la Universidad Virtual CNCI con matrícula BNL 0754776. A continuación, responderé algunas preguntas del tema de las principales contribuciones de la reforma y contrarreforma educativa, impartida por mi tutor, el profesor Fernando Hernández Vázquez. La primera pregunta que me hace mi maestro es, ¿cuáles son las principales contribuciones de la reforma y contrarreforma? ¿Cómo la relacionas con la actual educación? Okay. Viendo el tema de la semana 4, las páginas más importantes de la historia de la educación, yo puse que la contrarreforma impulsó la educación para evitar las nuevas corrientes religiosas predicadas por protestantes, porque antes existía que protestaban por la educación, por convencer a la sociedad de alejarse de su iglesia. Esa era una contrarreforma, pero lo importante era una reforma también, ¿verdad? También la contrarreforma hacía que los niños pues existían clases, pero eran clases denominadas oratorianas, como les decían, que se utilizaban métodos educativos que estimulaban al joven estudiante, su fundador que fue San Felipe Neri, excelente educador. Ese era un poquito de la contrarreforma. La reforma era donde la Iglesia Católica, con un gran poder económico y político de la Edad Media, atrajo a reyes y a nobles para formar parte de ella. Debían de contribuir tanto económicamente. Por ejemplo, los reyes, los virreyes en esa edad daban dinero, aportaban dinero para la educación de que fuera en la Iglesia Católica para los nobles. También formaban parte de ella los reyes. Debían de contribuir, ¿por qué? Porque tenían que aportar. Así inicia el denominado Reforma Protestante y realizan cambios que vienen siendo tanto en el humanismo, el renacimiento, para transformar la ideología de las personas. Y todo esto surge en Alemania. Su educación era distinta a la escolástica, por eso eran los cambios y las principales ideas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué se pretendía lograr con la reforma de la educación? Bueno, en esta reforma una educación sería universal, democrática. No se distingue sexo ni condición social. Todos tienen derecho a estudiar, pero dependían de clases sociales, eso sí. Por ejemplo, unos estudiaban en un lugar, otros en otro lugar, dependiendo de la clase social, ¿verdad? Pero en condición no hacían distinción, pero sí es eso. Por ejemplo, pues se juntaban en no sé, en la iglesia, iban de todo tipo, pero unos se sentaban de un lado, otros se sentaban del otro lado. No había distinción, pero sí tipo categorías. Entre ellos mismos se sentaban y se dividían. También me pregunta mi maestro que explique un poquito de la relación de las ideas de Martín Lutero con la educación actual. Bueno, la escuela de Lutero, aquí tengo una imagen de él. Él es, él es Martín. La escuela de él era la educación humanista y centro de toda su teoría eran los valores. Él inculcaba los valores religiosos, tantos personales como religiosos, de que deben de leer o interpretar la Biblia. Para él la Biblia era súper importante porque era la educación que llevaban, ¿verdad? Te la tenías que aprender, contribuir y
y enseñar también un poquito de lo que habías aprendido. ¿Cuál es tu opinión sobre las metas de la reforma para garantizar una sociedad devota? Bueno, las metas de la reforma garantizan una sociedad devota. Se fijaron metas que se debían de cumplir, por ejemplo, el adiestramiento de los estudiantes, ya fueran hombres o mujeres, para el conocimiento verdadero de Dios. Como lo repetía Martín, tenían que estudiar bien la Biblia, porque tenían que tener un conocimiento básico de lo que era Dios para nosotros, la creencia, cómo existió, de dónde vino, a qué vino Dios. Entonces, todo eso era de suma importancia. El conocimiento de Dios era conseguido a través del estudio de la Biblia, por lo que los alumnos debían conocerla. Entonces, todos los alumnos tenían que conocer la Biblia del principio a fin. Preparación de personas e ideas llamadas ministerios por la transmisión de lo dicho en la Biblia. Ok, eran ideas, era la preparación de las personas con la Biblia, por ejemplo, cuando recibían los sacramentos, cuando recibían la bendición, todo esto era preparar a las personas llamadas ministros. Se tenía que preparar a ciertos estudiantes para ser buenos gobernantes y administradores del derecho civil. También se tenía que preparar mediante la Biblia y mantener un concepto de ellos. Los gobernantes debían transmitir reverencia y temor de Dios como un acto de reciprocidad, ya que se tenía la autoridad, era gracias a él. Ok. Siempre que un gobernante tendría que transmitir o tenía que llegar a una autoridad, también tenía que aprender todo lo que era la religión. Ahora en la actualidad, como estamos viviendo, ya pasamos la Edad Media, todas las eras de la vida, las etapas. Ahorita en la actualidad ya no es así, pero sí hay colegios donde se imparte lo católico, las primeras funciones, las principales ideas para poder llegar a una ideología de la Biblia y de Dios, el conocimiento y recibir nuestros sacramentos a través de la educación también, estando en colegio, estando en un privadas escuelas, se llenan de sabiduría y se les imparte la religión. La siguiente pregunta dice, explica en qué consistía el plan de enseñanza de Felipe. Ok, ven al chat, ok. Era aprender solamente la asignatura en latín. Se evitaría la multiplicidad de enseñanzas y que estos también llegaran a traer tantos libros. Lo hacía como un estatus más rápido, más ágil el enseñar en latín, como tipo más educación oral, ¿verdad? Estar hablando y educando a través, para que los alumnos con sus enseñanzas no llevaran tantos libros y cargaran demasiados libros. Esa era una enseñanza práctica y multifuncional, que pues no cargabas tantos libros. Ahorita en México la educación es gratuita, es laica y es obligatoria. Hay niños que lamentablemente dicen los papás, es que no quiere estudiar o es que no quiere ir a la escuela. O sea, no es que no quiera, es que no. El alumno debe de ir a la escuela. Los libros son gratuitos. El alumno debe seguir estudiando para una preparación, para tener un valor, para tener un conocimiento, para poderse defender de la vida. Sí. ¿Por qué? Porque la educación es gratuita. Ya ahorita en la actualidad hasta virtual lo hemos vivido. Libros los puedes descargar, ¿verdad? Yo creo que un celular ya todos lo tienen y ya no hay impedimento de que es que no tengo computadora. Ya puedes descargar con este dispositivo
pequeño ya los libros para que el alumno, si se le rompió o se le perdió, pueda seguir trabajando y estudiando. Se pueden imprimir, se puede engargolar, se puede hacer un libro. Es gratuito. Si tú en la SEP, los libros nos los da el gobierno, son gratuitos. Nada más aquí el motivo de seguir estudiando es el enseñar, el guiar al alumno, el de motivarlo día con día para que sean unos buenos alumnos en un futuro y sean el futuro también de México. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y bendecido día.